La primera pregunta es, ¿por qué China es considerada una superpotencia y Estados Unidos es considerada una potencia en declive? Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de orden mundial diseña la China actual? Bueno, básicamente de acuerdo a las fuentes consultadas, como lo son la BBC Mundo, mencionan que China actualmente es considerada una superpotencia debido a las reformas eh, que se han realizado. Por ejemplo, aquellas reformas económicas que permitieron que de alguna manera China eh, se abriera al mercado global. Se mencionaba que estas reformas económicas fueron lideradas por Deng Xiaoping, en donde se combinó tanto como planificación estatal como economía del mercado global. Estas reformas, impulsadas por Deng Xiaoping, no solamente contribuyeron a la apertura económica, sino también a impulsó el tema de la industrialización, el tema de los avances tecnológicos. Entonces, esto permitió que China dejara de ser un país pobre económicamente a volverse un país con una economía sólida, con una economía gigantesca, con una gran capacidad de producción al nivel global. Mientras tanto, actualmente China es liderada por Xi Jinping, el cual busca hacer un reforzamiento en cuanto al control político del Partido Comunista y además viene de alguna manera con la ambición de convertir a China en una superpotencia, en la primera potencia mundial. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos, que según varios analistas de las fuentes ya antes mencionadas, se puede visualizar como una potencia en declive debido a su pérdida de control frente al ascenso económico que ha tenido países como China. Eh, entonces, de alguna manera, estos países han entrado en una competencia, pero actualmente se visualiza a China, como ya lo he mencionado antes, en un ascenso económico, militar y geopolítico. Mientras tanto, Estados Unidos se encuentra primero que todo al interior del país con varios problemas como lo son la polarización política. Por un lado tenemos la pérdida eh, hegemónica. Entonces, bueno, básicamente este tipo de competidores estratégicos, como lo es China, no hacen quedar bien a Estados Unidos ante los ojos de los analistas de las anteriores fuentes mencionadas. Por otro lado, actualmente China busca un orden mundial según la fuente de W, como China y Rusia cooperan. Se mencionaba que estos dos países, China y Rusia, buscan tener algún tipo de alianza que les permitiera buscar un orden mundial menos centrado en la primacía de Occidente, y esto lo iban a realizar a través de iniciativas de cooperación, dependencia comercial recíproca, eh, que a su vez esto reduzca las sanciones que ha venido imponiendo Occidente y o exclusión por parte de Occidente.
Entonces, en resumen, ellos buscan un orden multipolar o con polos distintos al predominio unipolar que actualmente tiene, bueno, que antes tenía Estados Unidos. En resumen, eh, China y Rusia con esta alianza buscan más que todo un orden multipolar o con polos distintos al predominio unipolar de Occidente, o sea, de Estados Unidos. La segunda pregunta es ¿en qué se diferencia la China de la Primera Guerra Fría de la China que participa y lidera la Segunda Guerra Fría? La otra pregunta es ¿por qué Estados Unidos fue potencia durante la Primera Guerra Fría y China no lo era? Bueno, para dar una contextualización, eh, según las fuentes de W y BBC Mundo, China en la Primera Guerra Fría se regía por una ideología política maoísta. Durante esta década, China era un país que se consideraba empobrecido, todavía no estaba consolidado de manera interna, pero a su vez estaba más influenciado por tener un proyecto comunista interno. A su vez, no tenía, como ya lo mencionaba antes, ni la economía, ni la capacidad militar, ni diplomática para competir contra otros países estratégicos como lo fueron Estados Unidos o la URSS. Entonces, esa era la realidad que vivía China, hasta que después llegó Deng, y como lo mencionaba la fuente BBC Mundo, marcó una ruptura entre esa China de antes y esa China posterior debido a las reformas económicas que él realizó. Por otro lado, tenemos a la China de la Segunda Guerra Fría, que es una China totalmente diferente, que cuenta con una potente economía a escala, modernización militar y un Estado partido que le permite proyectar poder económico y político a un nivel internacional. Según la narrativa de la fuente DW, se veía a China como un actor activo en el tema de las alianzas. En este caso se mencionaba la alianza que tenía con Rusia y esto a su vez lo coloca como un líder en una competencia directa frente al sistema que ya se viene manejando en Occidente. Para contestar la otra pregunta, ¿por qué Estados Unidos fue potencia en la Primera Guerra Fría y China no? Pues básicamente el video mencionaba que posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió con una economía bastante avanzada, además con una industria y un poder militar y liderazgo en instituciones internacionales. Mientras que China, por contraste, se encontraba atravesando varias décadas de guerra civil, de políticas económicas que la mantuvieron atrasada y en un aislamiento relativo. La tercera pregunta es, ¿por qué en el siglo XXI algunos de los analistas establecen que Estados Unidos es una potencia en declive? ¿Qué papel juegan China y Rusia? Los analistas mencionaban que consideraban a Estados Unidos como una potencia en declive debido a los problemas que actualmente enfrentaban al nivel interno, como ya lo mencionaba antes, el tema de la polarización, los retos económicos y las dificultades económicas que actualmente están presentando. Mientras que por otro lado, aparece la emergencia de competidores con capacidades económicas y militares que hacen que el liderazgo de Estados Unidos se vea cuestionado o al menos relativo
frente a la presencia de actores como China. Esa percepción de declive es una evaluación relativa que, a pesar de que Estados Unidos sigue siendo poderoso, em, se encuentra desafiado en su hegemonía, perdón, em, por países como China. Por otro lado, tenemos el papel de China. La cuarta pregunta es: ¿en qué se parecen o se diferencian la Rusia de la URSS en la Primera Guerra Fría y la Rusia actual en la Segunda Guerra Fría? Y la otra pregunta ¿es Rusia una potencia mundial hoy? Vía crecimiento económico y modernización militar, además de, además de su influencia mediante comercio, alianzas e inversiones, lo cual desafía a Estados Unidos en cuanto al aspecto económico y geopolítico a nivel global. Por otro lado, tenemos el papel de Rusia, que de acuerdo al documental ha estrechado relaciones con China, en donde aporta especialmente su capacidad militar y el posicionamiento geopolítico que tiene. Su cooperación con China eh, fortalece la adopción de un bloque que contrapesa la influencia que tiene Estados Unidos. Para una contextualización, la Rusia de la Primera Guerra Fría era una superpotencia con una capacidad ideológica, militar y geopolítica que de alguna manera se podía comparar con Estados Unidos. Invirtió en expansión ideológica y tenía el control de un bloque global socialista. Mientras que por otro lado, en la actual Rusia de Putin, según la fuente consultada de la DW, sigue conservando ese poder militar significativo y esas ambiciones geopolíticas. Sin embargo, carece de el poder económico global que tuvo en su momento cuando era la URSS. Entonces, por esta razón es su alianza con China, porque de alguna manera entre los dos pueden contribuirse y formar un bloque que de alguna manera genera una competencia directa con Occidente. Rusia actualmente no es una superpotencia económica, pero aún así mantiene influencia militar y geopolítica clave, especialmente en algunos conflictos y decisiones globales, lo que la convierte en un país fundamental en la contribución de la Segunda Guerra Fría. La quinta pregunta es: comparación entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, desde las 3 Ps: populismo, posverdad y polarización. Porque se dice que buscan rediseñar el orden mundial. Bueno, básicamente estos tres líderes comparten rasgos vinculados a las 3 P, como ya lo mencionaba: populismo, posverdad y polarización. Por un lado, en el caso de Trump, que representa a Estados Unidos, tiende mucho más a usar un discurso nacionalista y anti-establishment frente a lo que es élites y sobre todo migrantes. Por otro lado, en cuanto a Rusia, que está dirigido por Putin, tiene más esa idea de recuperar un destino histórico, de volver a la Rusia de antes, de alguna manera, y él tiende mucho como a apelar hacia la identidad rusa. Y por otro lado, Xi Jinping legitima su liderazgo más hacia ese sueño que ya, como lo había mencionado, de un orden político y
de un orden político mundial y pues de esa grandeza nacional que actualmente está buscando China. Por otro lado, con el tema de la posverdad, en cuanto a Estados Unidos, Trump, Trump tiende a utilizar desinformación en redes para movilizar a sus seguidores. Y en cuanto a Rusia, utiliza estrategias informativas para para influir en la opinión internacional. Por otro lado, en China, según la fuente DW de 2022, tiende más a controlar la información interna y también tiende a crear como narrativas estatales sobre su poder al nivel global. En cuanto al otro concepto, el de polarización, Estados Unidos se enfrenta a la división del electorado. Por un lado tenemos a los patriotas y por otro lado tenemos a los enemigos internos. En cuanto a Rusia, busca crear divisiones con Occidente para justificar su política en el exterior. Y en cuanto a China, se genera polarización geopolítica frente a Estados Unidos como un rival bastante estratégico. La sexta pregunta es, ¿por qué el siglo XX fue anglosajón? ¿Por qué el siglo XXI ya no será el pivote geoestratégico? ¿Y qué papel juegan China, Rusia y Estados Unidos? De acuerdo a las fuentes ya antes mencionadas, el siglo XX fue un siglo anglosajón debido a que el poder global estaba regido por Estados Unidos y Reino Unido, quienes buscaban impulsar modelos políticos liberales, economías de mercado abiertas y avances globales, proponiendo identidades como lo son la ONU y la OTAN. Mientras que por otro lado se hace un contraste con el siglo XXI, debido a que en este siglo actualmente se encuentran países como China y Rusia que están impulsando un nuevo orden mundial alternativo, lo que genera que Estados Unidos enfrente un escenario de competencia creciente donde ya no tiene hegemonía absoluta. De esta manera permitiendo que Occidente ya no sea como ese centro de gravedad, sino que entran a aparecer otros países como China y Rusia, creando un mundo multipolar donde ambos juegan papeles decisivos actualmente.